Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar analizando un poco este premercado, en este caso lo que esperamos para la sesión del día de hoy, algunas cuestiones claves que vamos a estar revisando. Primero principal vamos a leer este artículo, esta noticia de la página Investing. Los futuros de Estados Unidos caen, los bonos en la mira, los datos sobre empleo se avecinan, lo que está moviendo los mercados. Tenemos primero principal, los futuros apuntan a la baja, los futuros de acciones estadounidenses apuntaban una apertura a la baja en Wall Street el jueves, mientras los inversores se preparan para una publicación de datos cruciales del mercado laboral. Como saben, hoy tenemos datos de desempleo. Ayer tuvimos algunos datos también de empleo bastante interesantes. Tuvimos en este caso las peticiones de desempleo. Tenemos para el día de hoy, se prevé en este caso una totalidad de 210 desempleados, o en este caso peticiones por parte de desempleados, contra los 204 del anterior periodo, que en este caso ha sido de la semana anterior, y en este caso esperamos 210. Bien, acá hay una cuestión bastante interesante y bastante importante a vigilar, que en este caso sería que actualmente se está mostrando un mercado laboral fuerte desde algunos puntos y algunos sectores, pero otros sectores no tanto. Y eso también lleva a, digamos, a pensar si los datos de desempleo no llegan a ser o no pueden llegar a estar a la altura, ¿no? En este caso, con esta, digamos, aproximación de las estimaciones de los analistas, lo más probable es que el mercado en general lo tome de manera negativa, ¿no? Es decir, si hay menos peticiones de desempleo, estábamos hablando de un empleo fuerte todavía, y esto podría llevar a que los tipos de interés se mantengan altos por más tiempo, ¿no? Eso en principio, eso es lo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, también tenemos lo que vendrá a ser la balanza comercial de agosto. Ayer estuvimos viendo un poquito en el directo cómo funcionaba esta situación de la balanza comercial, entre lo que vendrá a ser las diferencias entre las exportaciones, que las tenemos acá arriba, y las importaciones, que las tenemos acá abajo. La diferencia nos da esta balanza comercial, que actualmente nos da, o en el anterior periodo fue negativo, es decir, fue de 65 mil millones en negativo, y ahora esperamos a aproximadamente 62,30 mil millones también en negativo. Es decir, que estamos viendo una economía estadounidense que importa más que lo que exporta. Esto también estamos hablando de una situación a niveles de Producto Bruto Interno, que podría llevar también a una situación bastante delicada en cuanto a la posible recesión en el propio país americano. Así que bueno, eso también podría afectar o podría ser dato importante a tener en cuenta en el día de hoy. También vamos a tener algunas conferencias, como en este caso sería Habla Mester, miembro del FONC, en este caso del comité de la Asamblea de la Reserva Federal, y también habla Guindos del Banco Central Europeo. También en este caso tenemos Lane, que del Banco Central Europeo, que va a estar hablando. Y tenemos hoy, no tenemos mercado asiático, en este caso mercado de China, más que nada por el Día Nacional de China. Y más abajo tenemos en este caso el balance de la Reserva Federal, que lo tenemos acá abajo también como dato principal. Los focos van a estar puestos, a mi criterio, en las peticiones de desempleo y en la balanza comercial, como para hacerle seguimiento primero principal a cómo se encuentra estructuralmente desde el punto de vista de empleo, y por otro lado también desde el punto de vista de exportaciones e importaciones del comercio internacional. Bien, eso es lo que vendrá a ser el punto de vista, digamos, macroeconómico. Vemos que el miércoles el Dow Jones Industrial, compuesto de 30 acciones, ganó 0,4%, poniendo fin a una racha de pérdida de 3 días, mientras que el índice de referencia S&P 500 subió 0,8% y el Nasdaq de gran tecnología subió 1,4%. Los principales índices de Wall Street fueron impulsados por la cifra del procesador de nóminas ADP, en este caso las nóminas no agrícolas, que mostraron un crecimiento del empleo privado en 89.000 nuevos puestos de trabajo, muy por debajo por las estimaciones de 160. Bueno, esto es un dato que en cierta manera le sentó bien al mercado, porque básicamente presentó 89.000 sobre 160. Acuérdense que nosotros estamos hablando de que lo que se busca por parte de la Reserva Federal es una caída del empleo para poder también tener por consecuencia una caída del consumo, y de esa manera poder, digamos, hacer caer la inflación, ¿no? Es decir, llevarla a números más reducidos. En este caso, por ejemplo, este es un dato positivo, lo estuvimos hablando también en el directo de ayer, de que este es un dato positivo porque lo que se busca en este caso es un empleo más débil, ¿no? Y hoy, con las peticiones de empleo, esperando también que sean de ese mismo rango, para que tener un buen movimiento en el mercado, ¿no? Las cifras revivaron la esperanza de que el mercado laboral de la economía más grande del mundo se esté desacelerando, lo que podría darle a la Reserva Federal menos margen para mantener política restrictiva por un periodo más largo. Esta perspectiva ayudó en parte a frenar una reciente liquidación de bonos gubernamentales, aliviando cierta presión a la baja sobre las acciones, ¿no? Así que bueno,
los rendimientos de los bonos en punto de mira. Los operadores siguen de cerca los bonos soberanos durante los últimos días de la semana de negociación, en particular si los rendimientos de la deuda pública pueden señalar el riesgo potencial de una recesión entrante. Acuérdense que yo mencioné anteriormente lo de la balanza comercial. Es un dato macro importante donde nosotros podemos también tener señales de una economía que se está debilitando en los Estados Unidos. Bien, acá tenemos que los bonos del Tesoro estadounidense, en esta parte de acá vamos a señalarlo, donde estamos hablando, en esta partecita acá. Los bonos del Tesoro estadounidense de 10 a 30 años, muy seguidos, subieron levemente el jueves, en una señal de que el repunte del miércoles puede ser de corta duración. El rendimiento del Tesoro de 10 años había aumentado 0,01 puntos porcentuales hasta los 4,745%, mientras los bonos de 30 años habían subido 0,01 puntos porcentuales hasta 4,886%. Los rendimientos normalmente se mueven inversamente a los precios, se mantienen cerca de sus niveles más altos de casi una década. Bien, tenemos los bonos subiendo, la semana pasada estuvieron subiendo también, eso debilitó mucho al mercado de renta variable. Acuérdense que también ponemos mucho énfasis en que si los bonos suben, el movimiento de renta fija sube, y esto quiere decir en parte que la renta variable se va a ver afectada, más que nada las acciones tecnológicas. A nivel mundial, el rendimiento del Bund alemán 10 años en punto de referencia para los bonos de eurozona también aumentó, ubicándose justo por debajo de su nivel más alto de 2011. Persiste la preocupación de que el fuerte aumento reciente de los rendimientos de los bonos, provocado por una actualización de política monetaria agresiva de la Reserva Federal el mes pasado y observado, en este caso por una serie de datos económicos estadounidenses mejores de lo esperado, pueda pasar factura a alguna parte del sector financiero. Un analista de ING predijo al Financial Times que algo va a estallar, pero no estoy muy seguro de qué va a estallar, ¿no? Acá vemos un poco de inseguridad por parte de los grandes analistas, ¿no? Tercero, acá se avecinan solicitudes de desempleo y las NFP cobran importancia. Bien, los inversores tendrán la oportunidad de analizar la solicitud semanal de desempleo el jueves, básicamente lo que mencionamos anteriormente, como preludio importante el informe de nóminas no agrícolas de septiembre de mañana. Mañana sí que tenemos un informe, mañana acá tenemos varios datos de empleo, ¿no? Más allá de lo que ya vimos esta semana, se suman también las nóminas no agrícolas, los ingresos promedios por hora también, los ingresos promedio, variaciones interanuales, variaciones mensuales, la tasa de participación de septiembre, como dijimos, las nóminas no agrícolas privadas, las tasas de desempleo de septiembre, tasa de desempleo, variación en este caso tenemos de septiembre, sí, tasa de desempleo. Tenemos también los recuentos de plataformas petroleras, los recuentos totales de plataformas de Baker Hughes, posiciones netas especulativas que van a estar venciendo también el viernes. Mañana sí que tenemos nóminas no agrícolas, lo cual, y nóminas privadas, nóminas agrícolas privadas, importante, ¿no? Así que bueno, pero vamos parte por parte. En el día de hoy van a estar muy atentos a lo que vendrá a ser, como dijimos, importaciones, exportaciones, balanza comercial, peticiones de desempleo, entre otras cosas. Pero bueno, el jueves servirán como los economistas proyectan que se espera que el último número semanal de estadounidenses que solicitaron beneficio de desempleo haya aumentado de 204 a 210, es decir, un aumento de casi 6, ¿no? Aproximadamente. Los analistas de ING sugirieron que la naturaleza contemporánea de estas cifras, a diferencia de las lecturas más retrospectivas de las vacantes de empleo a principios de esta semana, podrían dar una mejor idea del estado actual del mercado laboral estadounidense. La Reserva Federal ha hecho un enfriamiento de la demanda de los trabajadores en una prioridad durante la campaña en más de un año de agresiva alza de tasas, con la esperanza de que esta tendencia alivie el crecimiento de los salarios y ayude a sofocar la inflación persistente elevada. Las señales de un mercado laboral persistentemente fuerte podrían reforzar los argumentos para que el Banco Central mantenga las tasas por más tiempo. Esto básicamente es lo que estamos hablando recién, es decir, que si el empleo se muestra más débil de lo que en este caso se proyecta, lo más probable es que esto sea muy, o entre comillas, positivo para el mercado de renta variable, ya que estaríamos hablando de que la Reserva Federal podría reconsiderar el tema de las proyecciones de tipos de interés para el 2024, y esto podría ser bastante positivo para los mercados. Podría hasta marcar un punto de pivot en el análisis técnico que vamos a estar dando, y vamos a estar dando algunas proyecciones, ¿no? Las negociaciones entre Kaiser permanente y los sindicatos se topan. Las conversaciones entre Kaiser permanente, en este caso, y los sindicatos, me parece que esto tiene un nombre más, ahí lo tenemos.
Sí, Kaiser permanente, ahí sí lo tenemos igual. Que representa a 75.000 trabajadores en huelga, se estancaron sin llegar a un acuerdo pocas horas después del inicio de la mayor huelga del sector de salud de la historia de Estados Unidos. Más abajo tenemos en el comunicado, Kaiser dijo que había llegado a un acuerdo tentativo con los líderes sindicales sobre varios temas no especificados. Aunque los grupos laborales dijeron que todavía están esperando una respuesta significativa de los ejecutivos del proveedor de atención médica. Los sindicatos que se han estado pidiendo mejores salarios y más contrataciones para cubrir lo que describen como una escasez personal a nivel de crisis dijeron que no se han fijado más negociaciones. Agregaron que aún está vigente un paro laboral de 3 días planificado y comenzó el miércoles. La huelga involucra enfermeras, técnicos de laboratorio, farmacéutico y otro personal de apoyo en 5 estados diferentes de Estados Unidos, Washington, D.C. y afecta alrededor de 13 millones de pacientes. Kaiser ha dicho que sus hospitales e instalaciones de emergencia permanecerán abiertos. Bueno, esto es un poco lo que vemos los efectos de la situación laboral que estamos hablando. Si bien nosotros estamos hablando de que en términos numéricos o en términos, en este caso, estadísticos, necesitamos un mercado laboral débil para que la inflación baje, para que el consumo baje y de esa manera poder controlar este fenómeno monetario. Digamos que se producen estas cuestiones como las huelgas, se producen también mucha incertidumbre sobre lo que pueda llegar a pasar sobre el futuro laboral, pero más allá de eso, también esto puede producir un problema de índole más, puramente social. Pero más allá de eso, digamos que lo que busca la Reserva Federal, lo que busca en este caso el sistema financiero, poder paliar el problema de la inflación. Así que bueno, el crudo baja tras fuertes pérdidas el miércoles. Los precios del petróleo borraron las ganancias iniciales del jueves, cayendo después de caer una sesión anterior, ya que los operadores evaluaron una perspectiva de demanda incierta luego de un aumento significativo en el inventario de gasolina de Estados Unidos. Bueno, ayer tuvimos un aumento bastante importante en lo que respecta, vamos un poquito más abajo, esta es la sesión del día de ayer, en lo que vendría a ser los inventarios, ¿no? Vamos un poquito más abajo. Bien, vamos por acá. Inventario de petróleo crudo. Acá vemos que tenemos básicamente los inventarios de petróleo crudo dieron alrededor de menos 2.224, ¿no? Se esperaba que fuera de 0.446, pero al final fueron de 2.224. Así que tenemos en este caso un nivel bastante interesante de crudo, ¿no? Acá vemos que la demanda incierta luego de un aumento significativo en el inventario de gasolina de Estados Unidos. Ahí vamos a ver un poquito más la situación. En este caso tenemos el crudo a 5, básicamente. Si vamos un poquito a lo que vendrá a ser el precio del crudo, vamos un poquito más abajo. Vamos acá. El precio del crudo actualmente está en 82. Fíjense que pegó una caída bastante importante. Algo que más o menos estuvimos hablando el día de ayer en el directo, que posiblemente entremos en una fase correctiva y que en este caso esto afectaría a las acciones del sector energético. En este caso estamos hablando de acciones como Halliburton, que hoy está comenzando la sesión 1,36% a la baja. Tenemos también Chevron, que hoy está comenzando un 0,94% a la baja también. Fíjense cómo se han caído bastante fuerte las acciones energéticas. Estamos viendo algunas correcciones bastante importantes. En el caso de Schlumberger también. Ahí la tenemos, acá abajo la tenemos, caídas de aproximadamente 4,74 y hoy está cayendo 1,04 aproximadamente, rompiendo soporte. Fíjense que el caso de Schlumberger rompiendo soportes de 55,59. Bueno, esto en principio ayuda también a tener en cuenta de que estamos en un proceso de corrección y que esta situación del petróleo ya venía bastante alta y que bueno, ya teníamos que tener algunas cuestiones bastante importantes. Y que para los que quieran incrementar posiciones, ahí puede empezar a haber algunas oportunidades para aperturas de corto plazo, como también de reforzar, posiciones de mediano plazo. En el caso de, ahí tenemos, como dijimos, actualmente es Schlumberger cayendo con 55, cotizando en 55,25 en premarket, cayendo 1,04, ayer cayendo 4,74, perdiendo todas las dos medias móviles, la de 21 y la de 60, con un RSI que ya nos marca venta. Halliburton también lo mismo, en este caso con pérdida de medias móviles de 21 y de 60, marcando la corrección, en este caso también con condición de venta. Chevron también, acá lo tenemos, pérdida de media móvil de 21, respetando la de 60,
pero con la condición de venta. Así que bueno, en cierta manera, proceso bajista para las acciones energéticas en estos tiempos, que podrían dar lugar también a aperturas de corto plazo bastante interesantes. También tenemos el caso de ExxonMobil, ahí lo tenemos ExxonMobil también cayendo ayer 3,74 y hoy cayendo 1,03, comenzando la cotización con 110,35, lo mismo, pérdida media móvil de 21, no de 60, pero sí con condición de venta por parte del RSI. Así que bueno, hay que estar muy atento. El precio del crudo ha caído bastante, podríamos decir. El caso de Baker Hughes también, fíjense, Baker Hughes cayendo 4,03% y hoy cayendo 1%. Fíjense que viene una caída de aproximadamente 11%, perdiendo media móvil de 21, de 60. Y en este caso entrando en ese proceso de corrección bastante interesante para los que quieren ir reforzando posiciones por lo menos a mediano plazo. Ahí vamos a ver algunos soportes. En este caso tenemos este soporte de acá de 32,26 el soporte. Y fíjense que si vamos un poquito a lo que vendría a ser retroceso de Fibonacci, tenemos en este caso zona de 0,5 y 0,6 aproximadamente. Un soporte en 30,91, lo vamos a dejar marcadito, que es este de acá. Que básicamente ahí lo vamos a marcar también. Que es un soporte que lo tenemos en esta zona, ahí lo tenemos. En 30,75, si en este caso llega a perforar los 32,26, lo más probable es que el que le siga sería 30,75. Bastante interesante los movimientos del petróleo, cómo han caído y en este caso las oportunidades que se pueden llegar a venir en este sector. Y como dijimos, el crudo perdiendo esta tendencia y entrando en este proceso de corrección. Y en este caso en 82 dólares. Ahí vemos que está entre 0,382 y 0,5. Si llega a 0,618 también sería bastante interesante para ir tomando posiciones en acciones energéticas que en este año vienen bastante bien. Como dijimos anteriormente, Estados Unidos tiene que llenar su reserva. Se viene también posible apertura de China. En este caso también la reducción de la oferta por parte de la OPEP para mantener el precio van a ser muy importante y clave hasta fin de año, ¿no? Así que bueno, en la situación del crudo ahora en proceso bajista en corto plazo y proceso de corrección a mediano plazo. Como dijimos también tenemos Devon Energy que también se encuentra muy abajo. El caso de Devon Energy es más, estuvo digamos cayendo por debajo del soporte de 44,31 y ayer estuvo cayendo 5,25% y 1,27%. Está muy abajo, cayó casi 20% desde su zona de 54,06%. Perdiendo todas las medias móviles y produciendo un cruce bajista de medias móviles. Así que bueno, tenemos un proceso muy a la baja de Devon Energy. Ahí lo tenemos, pero en términos generales, fíjense que si lo miramos desde el entorno, acá vamos a poner un soporte, del entorno del canal que tenía en esta zona, fíjense que tenía un canal bastante interesante, todavía se mantiene en esa órbita. Así que bueno, ahora está en un proceso de corrección, como dijimos. Proceso de corrección que actualmente se encuentra entre 0,382 y 0,5. Si viene a 0,6 tenemos ahí alguna pequeño soporte que lo vamos a mantener acá en esta zona. Que es este que tenemos acá. Ahí lo tenemos. En la zona de 35,78. Vamos a vigilar. No le falta mucho para llegar igualmente a Devon Energy. Que estaría bastante interesante verla en esa zona. En zonas de 35,78. Así que bueno. Proceso bastante a la baja, ¿no? Vamos a ver un poquito los futuros, cómo vamos a estar comenzando en el día de hoy. Vamos a ir sondeando. Los futuros del día de hoy comienzo levemente a la baja, a la espera de los datos, como dijimos, del desempleo. Hoy comenzamos con un Dow Jones 0,21% a la baja, S&P 500 0,16%, Nasdaq 0,09%, S&P 500 con VIX de volatilidad en 0,07%, así que bueno, bastante leve a la baja. Vamos a ver cómo se va dando en el transcurso del día. Yo creo que va a ser muy datos clave el tema del desempleo y el dato en este caso de la balanza comercial. Y en este caso también hay que tener en cuenta los commodities. Tenemos el oro que está bajando 0,03%, el petróleo, como ya vimos anteriormente, bajando 1,80%, la plata subiendo 0,29%, el gas natural subiendo 1,59%, la soja subiendo, bajando 0,65% y el trigo 0,52%. Así que tenemos un mercado por lo menos comenzando levemente a la baja. Pasando con los principales índices, tenemos un S&P 500 que ayer estuvo recuperando. Fíjense que ayer estuvo recuperando un poco. Respetando, fíjense que está respetando la parte inferior del canal, por lo que se está viendo. En términos semanales, fíjense que esta zona siempre o casi siempre fue respetada. Acá lo tenemos también y acá lo tenemos, ¿no? Actualmente mantenemos la tendencia por lo que se ve.
Antes de ayer se había perdido un poco la tendencia y ahora se volvió a recuperar. Así que bueno, en cierta manera viene bastante bien. Que respete esa zona va a ser bastante clave, que la pueda respetar. Igualmente que respete mucho los 4209, que lo estuvo perdiendo, pero lo estuvo recuperando de nuevo. Así que bueno, no llegó a perderlo. Ahí lo tenemos, no llegó a perder los 4209. Y en este caso va a depender mucho este pivot que podríamos llegar a ver acá. Va a depender de varios factores. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner un factor. En este caso, el primero, yo creo que el más importante va a ser los datos de empleo. Los datos de empleo. Estos datos de empleo van a ser muy importantes para que, bueno, en primero y principal, porque si llegan a ser, digamos, datos débiles de empleo, lo más probable es que se vuelva a revisar las proyecciones de tipos de interés por parte de la Reserva Federal, y en este caso sería muy positivo para las acciones, y en este caso el S&P 500 podría llegar a tener un pivot en esa zona. Así que bueno, estén muy atentos, los datos de empleo van a ser muy importantes para generar este pivot. En el día de ayer esperamos una vela envolvente, que básicamente lo dije en el directo. Esperamos una vela verde envolvente, básicamente de este tipo, que sea un poquito más, que cubra un poco más. En este caso no fue la cuestión, le faltó cubrir un poco más, quedó a mitad. Así que bueno, al día de hoy vamos a ver si puede recuperar un poquito más o no. Vamos a ver, no, esto vamos a estar vigilando. Y como dije anteriormente, va a depender mucho de los datos de empleo. Actualmente nos mantenemos con un perfil a la baja en el S&P 500, nos mantenemos en una cuestión bajista en corto plazo y una corrección a mediano plazo. Pero actualmente los indicadores los tenemos básicamente bastante abajo. Fíjense que tenemos un RSI muy bajo. Tenemos pérdida de media móvil de 21, de 60. Tenemos un volumen de venta bastante importante. En el día de ayer hubo compra, pero no mucha. Entonces esto no sitúa un posible cambio de tendencia. Si vamos a un Concord, por ejemplo, vamos a un Concord para mirar un poquito. Tenemos un Concord que actualmente está teniendo compra de grandes inversores, pero están con mucha venta de pequeños inversores. Entonces hay mucha expectativa por lo que pueda llegar a pasar con los datos de empleo. Esto puede llegar a generar un punto de pivot bastante importante para el mercado. Entonces estar muy atentos a los datos de empleo, van a ser muy el día de mañana. Y si llegan a ser datos débiles de empleo, lo más probable es que el mercado empiece a repuntar de nuevo. Así que bueno, estará la expectativa. Vamos a revisar en este caso Nueva York. Nueva York también a la baja. Fíjense que nos mantenemos todavía bastante a la baja, ¿no? Si vamos a un RSI, vamos a un índice de fuerza relativa, podemos observar que se mantiene hasta sobrevendido Nueva York. Así que bueno, también yendo al soporte de 14.880 que tenemos acá proyectado, que es este que tenemos acá. Este soporte que tenemos acá proyectado, parece ser que está yendo a esa zona. Rompió la tendencia, eso también hay que tenerlo en cuenta. Perdió todas las medias móviles hasta la de 200. Y actualmente se mantiene con un perfil bajista, ¿no? Nos mantenemos bajista en corto plazo y corrección en mediano plazo. En el caso de Nasdaq también podemos ver que Nasdaq se encuentra en un proceso a la baja todavía. Y como pueden observar, todavía nos mantenemos en situaciones bajistas. Pérdida de media móvil de 21, de 60. Así que por el momento nos mantenemos a la baja. Respetan mucho el soporte de 14.552. Vamos a ver si en este caso lo siguen manteniendo. Como dije anteriormente, con el S&P 500, los datos de pivot, y en este caso de una continuidad alcista, van a depender mucho de los datos laborales. Así que hay que estar muy atento y poner el ojo muy de cerca. Actualmente nos mantenemos todavía con un perfil bajista en el S&P 500. En el caso del Dow Jones Industrial, lo mismo. Fíjense que el Dow Jones Industrial perforó el soporte de 33.562. El próximo está en 32.555. Actualmente está encontrando algún piso en esta zona. Veremos si lo puede en este caso concluir. Y también lo mismo pasa con el movimiento, en este caso, del Dow Jones. Corto plazo bajista, corrección en mediano plazo. Fíjense que en mediano plazo estamos aproximadamente entre 0,5 y 0,618 de Fibonacci. Así que estas son zonas de pivot bastante importante. Entonces, muy atentos, gente, para los que invierten dentro del Dow Jones Industrial. Y también tener en cuenta de que la situación de empleo, y la vuelvo a remarcar, van a ser muy importantes. Podemos hablar también de la balanza comercial, van a ser muy importantes para los movimientos futuros de la renta variable, ¿no? Así que bueno, pasamos un poco a lo que vendría a ser también un sondeo sobre las acciones del S&P 500. Tenemos un Apple que hoy está comenzando en negativo, 173,63. Nos mantenemos todavía con un proceso de caída en corto plazo y un proceso de corrección en mediano plazo. Tenemos algunos puntos importantes a tener en cuenta. Tenemos ahí el proceso de corrección
podría llegar hasta 0,5 y 0,618. Estamos hablando de 155,29 el soporte. Y todo dependiendo de cómo se vaya moviendo el índice de referencia, que en este caso va a ser el Nasdaq, y cómo va a ser el S&P 500, ¿no? Actualmente pérdida media móvil de 21 de 60 y con un RSI que todavía nos marca ventas, nos mantenemos con un perfil, en este caso a la baja de Apple, siempre y cuando no supere los 187,77 o en su defecto tenemos uno más cerquita en 175,80, pero para los que son un poquito más, digamos, conservadores a la hora de invertir, por encima de los 187,77. Así que bueno, como dijimos, a la baja en corto plazo y corrección en mediano plazo. Ayer tuvimos una pequeña, digamos un pequeño movimiento bastante interesante en Adobe, subiendo 2,25%, pero se mantiene en este caso con un RSI a la baja. En este caso ahí lo tenemos, un RSI que nos marca venta. Tenemos también pérdida de medias móviles y tenemos en este caso un soporte que viene bastante bien, que es el de 503.31, pero hasta el momento nos mantenemos todavía también en movimiento a la baja en lo que vendría a ser corto plazo y corrección en mediano plazo. Vamos a ver si puede en este caso mantenerse por encima de este soporte, si lo puede mantener bastante bien, porque ahí podríamos proyectar algún doble piso en esta zona y en este caso un posterior movimiento por encima de los 550.10. Ya si supera los 550.10 estamos hablando de un movimiento bastante importante que podría llegar a quebrar los 570. Pero por el momento nos mantenemos con una posición a la baja por los indicadores, en este caso en la acción de Adobe. También muy atento, como dijimos anteriormente, lo que pase con sus índices de referencia. En el caso de Adobe, el Nasdaq y en este caso también hay que estar muy atento al S&P 500. En el caso de AMD, que lo vamos a ver por acá, porque ahí lo tenemos. AMD actualmente se mantiene con un inicio de sesión, digamos, de 0,07% al alza, en 104.14. En la sesión de ayer tuvo un movimiento bastante interesante, un movimiento al alza, por lo menos un movimiento positivo de 3,99, casi 4%, superando la media móvil de 21. Faltaría un poquito de señal, porque en este caso tenemos una señal débil de compra por parte del RSI. Una señal bastante débil. Vamos a ver si la puede intensificar. Nosotros tenemos un objetivo acá. Tenemos dos zonas de resistencia de 107.27 y 109.17. Por el momento nos mantenemos todavía con este perfil a la baja en cuestiones de AMD, siempre y cuando no supere los 107.27 o 109.17. Ya si supera esa zona, cambiamos el perfil y en este caso hacemos un nuevo análisis y en cierta manera vamos a tener que cambiar también el perfil a un perfil más alcista, pero siempre y cuando pueda superar los 109 y 107.27. Por el momento nos mantenemos con una posición bajista por primero principal. Si bien recupera una media móvil, no hay datos ni señales fuertes de una recuperación. Hoy sí está comenzando un positivo también, 0,04. Veremos si se puede mantener en ese orden. Pasemos a otra acción, a su contraparte, sino que su contraparte a nivel sector, ¿no? Que en este caso sería la acción de Nvidia. Nvidia en el día de ayer estuvo cerrando 1,20% encima, 440.41 dólares. Y hoy está empezando 0,59%. Lo mismo, fíjense que en este caso perdió media móvil de 21 y ayer estuvo tratando de recuperar la de 21. Ahí la tenemos, había recuperado. Sí, recuperó la de 21, pero todavía sigue perdiendo la de 60. Lo que me preocupa en este caso de Nvidia es este cruce bajista de medias móviles. Hasta el momento nos mantenemos también con perfil a la baja. Nos mantenemos en este caso con una posición a la baja, siempre y cuando no supere la zona de los 4,97. Y acá vamos a poner otro más, que sería la zona de 4,75,57. Mientras no supere esas dos zonas importantes, nos mantenemos con un perfil a la baja. Y en este caso tenemos en cuenta el soporte de 406 y 373,65. Podría estar enfrentando un proceso lateral, un hombro cabeza a hombro. También podría estar enfrentando un hombro cabeza a hombro. Ahí lo tenemos, posible hombro cabeza a hombro. Y esto podría ser un posible cambio de tendencia. Y ya estaremos hablando de soporte de 373 y 339. Lo dejo ahí como alternativa. No es algo seguro, pero lo dejamos como una alternativa. ¿De qué va a depender todo esto? Como dijimos, cómo se muevan los índices de referencia. Hago mucha alusión a los índices de referencia porque son lo más importante hasta el momento y que estos podrían marcar un rumbo bastante importante. En el caso de Nvidia, el Nasdaq y en este caso parte también del S&P 500. Así que bueno, todavía nos mantenemos con perfil a la baja, siempre y cuando no supere los 4.75 y 4.97.99. Así que bueno, eso por el momento.
Y nos mantenemos con un perfil a la baja en corto plazo y posible proceso de corrección. En mediano plazo creo que nos mantenemos alcista. Ahí vamos a mirar un poquito los gráficos. En mediano plazo nos mantenemos alcista todavía, con condición de compra en Nvidia. En Nvidia nos mantenemos con condición de compra porque todavía mantiene la media móvil de 21, la media móvil de 60 con un RSI que marca compra. Pero sí que hay que destacar que perdió bastante impulso. Fíjense que ahí marcamos un poco la pérdida de impulso del movimiento de Nvidia, pero nos mantenemos todavía con condición de compra en mediano plazo y sigue en proceso a la baja en corto plazo. Así que bueno, y vamos a cerrar un poquito este análisis con Tesla, que el día de ayer estuvo escalando 5,93%, recuperando medias móviles, la de 21 y la de 60, y hoy empezando 0,23%. Bien, la cuestión de Tesla es la siguiente. Fíjense que acá rompió, rebotó y cayó. Fíjense que cayó justo entre 0,5 y 0,6, pivoteó y hasta el momento se mantiene con una posición de posible recuperación. Así que bueno, hasta el momento tenemos una pequeña señal de compra, ahí la tenemos del RSI, aproximadamente está marcando el RSI aproximadamente 54,93. Y en este caso podría llegar a ser un buen punto interesante, ¿no?, de análisis. Y estamos hablando de que si queremos hacer una entrada en Tesla, estamos hablando de un margen de pérdida de aproximadamente, vamos un poquito más abajo, de 9%. Con un margen de 9% y tenemos en este caso un margen aproximadamente de continuidad de casi un 13% y que vaya hasta la parte superior. Estamos hablando un poquito más de 24%. Pero hasta el momento mantiene algunas señales, en este caso interesante, de compra Tesla. Así que bueno, prestar mucha atención en este movimiento de Tesla bastante interesante que se está mostrando. También hay que seguir el índice de referencia, pero como acá tenemos recuperaciones de medias móviles y hoy comenzamos en positivo, tenemos algunas condiciones bastante interesantes, un nivel de compra bastante interesante también en Tesla. Acá puede llegar a haber un análisis distinto al que estamos viendo en los demás acciones, ¿no? Vamos a ver un poco Concord, cómo se está comportando. Vemos en el Concord que hay compra de pequeños inversores, pero no de grandes inversores. Pero bueno, vemos una pequeña euforia de compra en Tesla. Vamos a ver si se mantiene en el día de hoy. Y en este caso, bueno, se opera con un margen de pérdida de casi 9%. Pero es la única que se ve bastante interesante desde el punto de vista de las que venimos analizando. Porque viene con recuperación de medias móviles y viene con unas condiciones bastante importantes y bastante interesantes por parte del RSI. Acuérdense que el RSI es un indicador más adelantado. Pero siempre y cuando operemos con margen de pérdida. Acuérdense siempre usar stop loss. Así que bueno, este es una de las poquitas acciones que vemos que tiene una buena proyección en este mercado. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo me gusta, suscríbanse para estar atento a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram. Mientras está en la descripción de este video el Instagram, así que mientras más seamos mejor. Y también les recuerdo que pueden ser miembros de la página de Patreon. Acá tenemos las suscripciones, suscripción base, en este caso de $3, y tienen acceso exclusivo al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticias que subo, contenido exclusivo que subo a esta parte. Y también tenemos lo que vendría a ser el nivel 2, que vendría a ser el acceso al chat directo conmigo a través de Discord, blog, actualidad y noticias del mercado. Y también viene acompañado de lo que vendría a ser un curso de análisis técnico. Que lo tenemos acá, el curso de análisis técnico. Cualquier cosa me lo pueden consultar por Instagram. Que en este caso sería lo que vendría a ser, ahí lo tenemos, el curso de análisis técnico. Ahí lo tenemos, nociones básicas de análisis técnico. Y en este caso consta de una serie de videos. Ahí lo tenemos. Vamos un poquito acá. Una serie de videos, son 9 capítulos del curso de análisis técnico. Tenemos introducción a análisis técnico, construcción de gráfico, conceptos básicos de tendencia, introducción a indicadores, indicadores medias móviles, indicador Concord, indicador de fuerza, índice de fuerza relativa, extensión y retroceso de Fibonacci y ondas de Elliott. Así que bueno, ahí tienen los videos para los que estén interesados y en este caso en la página de Patreon que también está en la descripción de este video. Así que bueno, gente, nos estamos viendo en un próximo video y espero que tengan una buena sesión, un buen inicio de sesión. Les mando un saludo a todos, abrazo.